Bueno, pues voy a ir empezando, que no significa que empiece ya nuestro conferenciante, pero sí mi presentación para que, bueno, vayamos avanzando. Buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la Real Fundación de Toledo, que tan amablemente ha puesto a nuestra disposición este salón de actos por enésima vez, y a la que quiero agradecer su colaboración siempre. Muchas gracias, Sagrario, muchas gracias, Eduardo, y gracias también para Jesús Carrobles. La Semana de la Ciencia es un evento europeo de divulgación científica que se realiza anualmente desde 2001. Este año, 2024, se celebra entre el 4 y el 17 de noviembre. Nosotros hemos optado por hoy y nos vamos un poquito de fecha, pero por el próximo miércoles. Llevamos ya 3 años, este es el tercer año, celebrando la Semana de la Ciencia, y creo que vamos a poder seguir optando a ello. En estas 2 semanas el museo quiere unirse a otras instituciones científicas, culturales, como son el CSIC, las universidades o las bibliotecas, entre otras, con la pequeña aportación, como he dicho, de 2 conferencias. Una que bascule hacia la ciencia pura y su conexión con los bienes culturales, así tenemos hoy las matemáticas del arte, y otra que será el próximo miércoles, día 20, que esté relacionada con los bienes culturales y la ciencia y tecnología que se utilizan en relación con el patrimonio cultural, que será investigar para conocer, conocer para conservar, la ciencia que preserva nuestro patrimonio, a cargo de María Martín y Miriam Bueso del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Esta tarde también me gustaría dar las gracias a Carolina Tobella, nuestra conservadora, una de nuestras conservadoras del museo, porque ella fue quien nos propuso a este ponente, al profesor y catedrático Juan Benigno Seoane Sepúlveda, y nos facilitó el contacto. Muchas gracias, Carolina. Además, agradezco como otras veces al equipo del museo, que siempre con ilusión nos ayuda a organizar todas estas conferencias, y hoy especialmente tenemos pues, a Carolina, como he citado, y a su familia, su niña, a Carlota, a Josué del equipo de administración, a Esther y a su niña Daniela, y también a Rosa de la beca Formarte y a Mila de Actividades Culturales y Educativas. Muchas gracias a todos vosotros. Y por supuesto ustedes, público, que se acerca una tarde tan complicada como esta a escuchar a nuestro ponente, a quien voy a presentar para que sepamos un poquito quién nos va a contar algo tan fascinante como la unión y la conexión entre matemáticas y arte. El profesor Seoane, el profesor, aunque está afincado en Toledo, es natural de Cádiz. Se licenció en matemáticas en el año 2000, se doctoró en matemáticas en 2005 en la Universidad de Cádiz, y a mediados del mismo año obtuvo su segundo doctorado en Karlsruhe Universität de Alemania. En 2006 obtuvo un tercer doctorado en filosofía en la Kent State University de Estados Unidos. Ha sido durante muchos años profesor e investigador en instituciones internacionales de prestigio de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Francia, Irlanda, Italia, Finlandia. No sigo porque no acabo, pero hay otros tantos países más en esta relación. También ha sido director de proyectos de investigación internacionales y director de una decena de tesis doctorales, tanto nacionales como fuera de España. Posee más de 200 publicaciones científicas en revistas de reconocido prestigio internacional, y también, junto con otros autores, también un sinfín de artículos. Es autor también de una decena de libros, monografías de investigación y libros de texto oficiales. Y bueno, pues entre el ranking de los investigadores españoles, pues está incluido en la posición 7ª en impacto internacional en el área de matemáticas, siendo el único matemático de todo este ranking cuya investigación ha comenzado en el siglo XXI. Es decir, que pocos años y cuánto ha podido hacer en estos años en comparación con los demás matemáticos. Y bueno, además de sus aportaciones en matemática pura, pues también ha realizado aportaciones en matemática aplicada, obteniendo modelos predictivos en las sucesivas olas de la pandemia del COVID-19, modelos matemáticos que describen la variabilidad del ritmo cardíaco desde el punto de vista del estocástico,
Y bueno, ahora mismo está involucrado en un proyecto sobre el estudio de modelos matemáticos relacionados con la evolución de la especie humana en relación con la presencia de Neandertal en los humanos modernos. Bueno, también es editor de varias revistas científicas internacionales y actualmente es catedrático de análisis matemático de la Universidad Complutense de Madrid y director del Programa Nacional de Máster en Matemáticas Avanzadas de la misma universidad. Bueno, como ven, tenemos el honor de tener a un gran científico en matemáticas y, en principio, bueno, pues vamos a disfrutar con él. Le agradezco profundamente, profesor, que haya aceptado nuestra invitación para hablar de esta conexión entre la ciencia, en este caso las matemáticas, y el patrimonio cultural, en este caso el arte. Muchas gracias por aceptar darnos esta charla a todos nosotros. Muchas gracias, antes de nada, pues a todos vosotros por venir, sobre todo por la que está cayendo fuera y las horas que son y la ubicación del evento, ¿no? Muchísimas gracias por venir y quería agradecer a Rosa, a Carolina, a todo el Museo del Greco por darme la oportunidad de venir aquí a contaros algunas cosillas y bueno, que espero que sea más divertido que mi currículum. Al menos. Y bueno, la idea principal es intentar hablar de un poquito de matemáticas, no os asustéis, va a ser algo muy light, relacionado con la historia del arte. La historia del arte, claro, ¿cuándo empieza uno a hablar de arte? Porque uno puede decir que el arte son las primeras pinturas rupestres, uno puede decir que arte es a lo mejor una piedra que tiene un grabado que es de hace 75.000 años, no se sabe muy bien lo que es. Pues claro, vamos a empezar hablando de un descubrimiento de una pintura rupestre que se descubrió en Cáceres en el año 50, en la cueva de Maltravieso, que contiene unas pinturas rupestres que están datadas aproximadamente en casi 70.000 años, que son las más antiguas descubiertas hasta el momento en todo el mundo, ¿vale? Además, se sabe que tuvieron que ser hechas por neandertales, porque en esa época no hay constancia de que hubiera Homo sapiens en la península ibérica. Recordemos que las famosas cuevas de Altamira y sus pinturas son más modernas en este sentido, son de como entre hace 30 y 15.000 años o algo así aproximadamente. En relación con esta pintura rupestre, que simplemente es pues, una imprimación de manos, son varias, pero ya esto podría contar como arte rupestre, evidentemente, nos movemos a la otra punta del planeta, a Indonesia, donde se descubrieron en las Islas Célebes la pintura rupestre más antigua que representa hombres y animales. ¿De acuerdo? En este caso representa hombres y cerdos, aunque ahí, bueno, no se aprecia muy bien, pero tras restauraciones sucesivas sí que se ve que son cerdos salvajes, con personas, que es de hace al menos 50.000 años, datado no hace mucho. Es el ejemplo más conocido, más antiguo de arte pues, representacional que narra algo, ¿no? Narra personas y animales, digamos, porque, como he comentado, recordemos que Altamira es más joven en ese sentido, de hace 36.000 años. Por tanto, claro, ante esto, ¿qué podemos decir? Pues en una publicación reciente de la revista Nature, uno de los editores, el doctor Henry Yi, una vez que estudió el descubrimiento, la publicación, opinaba lo siguiente, opinaba pues que parece que hace en torno a unos 50.000 años en la Tierra ocurrió algo, ¿vale? Poco después de lo cual se supone que es cuando empezaron todas las especies humanas diferentes del humano actual, humano moderno, como los neandertales, se extinguieron y dieron pie al humano moderno. Aunque él dice, esto es textual, dice que él se siente muy romántico y que él opina que en algún momento de esa época ocurrió algo en el cerebro humano que unió arte y ciencia
pero que seguramente tiene que haber representaciones de este tipo más antiguas aún. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto, aunque venga de un científico, editor de una revista de las de mayor prestigio del mundo, no deja de ser una opinión. Y claro, una opinión, aunque sea de un científico, no es ciencia. Si no sería un hecho constatado. Y claro, puesto a dar opiniones, podemos preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, si hace 60 y tantos mil años en Cáceres teníamos pinturas rupestres y 15.000 años después aparecen pinturas en la otra punta del mundo de personas con cerdos, puestos a opinar, uno puede decir, bueno, ¿y si resulta que nos encontramos ante el mayor intento de promocionar desde Cáceres a Indonesia el jamón ibérico? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, es una opinión. Claro, aquí tenemos pues, el neandertal pintando el cerdo con los jamones. Claro, esto es otra opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hasta que algo no se demuestra científicamente, uno puede inventarse lo que le dé la gana. Lo mismo pasó esto. No prosperó y volvieron a Extremadura. No se sabe, ¿no? Pero bueno. La idea es, hemos estado viendo representaciones que tienen decenas de miles de años. ¿Cómo se pueden hacer representaciones más elaboradas? Porque al fin y al cabo lo que hemos estado viendo son cosas muy rudimentarias. Vamos a movernos un poquito más en el tiempo al siglo XV. Y tenemos, por ejemplo, estos detalles de un manuscrito iluminado, que es un libro de horas. Los libros de horas eran manuscritos hechos por encargo por personas que tenían muchísimo dinero y que eran, pues, normalmente tenían oraciones, en la iluminación, en el dibujo aparecían a lo mejor miembros de la familia que le habían encargado, y son libros únicos. Este en concreto data de principios de 1400, se llama Las muy ricas horas, pintado por una serie de hermanos que se encuentra actualmente en un museo en Francia. Este es un detalle de una de esas páginas, ¿vale?, del libro. Claro, ¿qué es diferente, aparte de lo súper obvio, entre esto y lo que hemos visto antes de Cáceres o de las Célebes? Pues que Cáceres, Célebes o incluso Egipto, y en este caso, por ejemplo, esta obra de Canaletto, hay una diferencia muy notable, que es que tenemos aquí 3D. Hemos pasado del 2D al 3D, aunque sigue siendo 2D, porque al fin y al cabo esto es plano. Pero tenemos la impresión de profundidad. Eso en el arte prehistórico no existe. Ni los egipcios lograron eso, a pesar de lo tecnológicamente avanzados que estaban. Principalmente, la idea, todo esto empieza a ocurrir a partir de 1400. Luego podemos preguntar, ¿qué pasó en el siglo XV? Vamos a empezar por Europa. ¿Qué pasó en el siglo XV en Europa? Pues en el siglo XV en Europa lo que pasó fue que pasamos de tener esta imagen, está sacada del Libro de los Muertos, todo es anterior a nuestra era, ahí tenemos a los cerdos salvajes de las Célebes, y abajo dos obras de arte, la de la izquierda mucho más rudimentaria que la de la derecha, por supuesto, de Canaletto, esta del Libro de Horas, y se aprecia perfectamente cómo arriba todo es 2D y abajo es 3D, aunque es un 3D falso. ¿Por qué es falso? Porque sigue siendo plano en cualquier caso. Luego, ¿qué pasó en el siglo XV? Pues pasó el Renacimiento, ¿vale? Ya en el Renacimiento empezó a haber un conocimiento artístico, científico, muy desarrollado a todos los niveles en Europa, y, por supuesto, he puesto aquí al hombre de Vitruvio, al que me referiré después en varias ocasiones, porque digamos que Leonardo da Vinci tiene mucho que ver en todo esto. Bueno, y Brunelleschi y mucha más gente que iremos hablando, ¿no? Pero siempre que vemos una peli, un libro, tal, pues Da Vinci aparece por todos lados. Lo más socorrido para atraer a la gente. De eso hablaré al final. Pues claro, ¿qué tenemos aquí por entonces? Entonces, lo que tenemos es una diferencia fundamental entre el arte bidimensional, digamos, y el arte con perspectiva, que voy a usar esta palabra ahora, de profundidad. A partir del siglo XV, se empieza a desarrollar una técnica matemática llamada perspectiva lineal o perspectiva, que es únicamente saber
recolocar elementos en una pintura para dar sensación de profundidad y poder ver elementos más grandes estando más cerca, más pequeños estando más lejos y otros elementos que veré a continuación. Que ese es el paso principal, que a raíz de la perspectiva se hicieron muchas más cosas que ahora veremos. Fundamentalmente, cuando hablamos de la perspectiva o la perspectiva lineal en una obra de arte, hay tres elementos fundamentales. Hay muchos más, pero bueno, para sintetizar, yo además voy a insistir en que yo no soy experto en historia del arte, ¿de acuerdo? Me gusta mucho leer, pero ya está. Los elementos principales son líneas paralelas, puntos de fuga. El punto de fuga, a veces hay más de uno, pero voy a hablar solo de cuando hay uno, más sencillo, y la línea del horizonte. La idea principal es dar sensación de profundidad para captar mejor la atención del que está observando la obra sobre detalles más próximos o más lejanos. Y da sensación como de 3D. Aquí tenemos algunos ejemplos muy exagerados de imágenes producidas con inteligencia artificial, sobre perspectiva. Aquí se ve el punto de fuga muy claro arriba, ¿de acuerdo? La línea horizontal y todas las líneas paralelas que podéis ver. Arriba las nubes, esto es exageradísimo, líneas paralelas, aquí la calle con la carretera, todo de sensación de profundidad. Ponemos lo más grande cerca, lo más próximo va a parecer más grande, al final va a parecer más pequeño y se da sensación de profundidad. Por ejemplo, en la Última Cena, Leonardo da Vinci, de finales del siglo XV, aunque se restauró a final del XX, todos conocemos este cuadro. Aquí también tenemos sensación de profundidad, indicado, por ejemplo, por las vigas del techo. Si os fijáis, en una casa tú tienes arriba las vigas del techo y las vigas no convergen a ningún punto, son líneas paralelas. ¿Vale? Bueno, salvo que la habitación sea un triángulo, pero una habitación triangular no se aprovecha demasiado. ¿Qué ocurre? Pues en esta obra, si os fijáis, todos los través del techo convergen a un único punto, que en este caso el autor, Leonardo da Vinci, quiso que fuera la imagen de Cristo, ¿no? Como para decir que Cristo es el punto de fuga, que en matemáticas eso se conoce como punto del infinito, ¿vale? Porque a raíz de ahí pasamos de estudiar lo que siempre se ha conocido como geometría de Euclides, la geometría clásica de Euclides, de los elementos de Euclides, del siglo IV-V a.C., y que a día de hoy se sigue utilizando en todas las universidades del mundo, como Oxford, Cambridge, en España también, como libro de texto, los elementos de Euclides, después de 25 siglos, pasamos en el siglo XVI, a lo que se llamó geometría proyectiva, que ahora pasaré un poco a explicar eso en qué consiste. La perspectiva lineal que he estado comentando, de poner las cosas más cerca, más lejos, usar líneas paralelas, el punto de fuga, etcétera, en realidad es una técnica que se usó muchísimo en la antigua Grecia y Roma. Lo que pasa es que, claro, durante la Edad Media toda la información que es relativa a eso, casi todo se perdió. De vez en cuando aparece en el archivo de alguna biblioteca de Centro Europa un texto en el que habla de eso, pero a día de hoy seguirán apareciendo cosas. Pero el primer intento, como siempre, documentado sobre el uso de la perspectiva se debe a Brunelleschi, en torno a principios del siglo XV, que él diseñó una serie de paneles pintados muy famosos, pero que se perdieron, pero el hecho de los paneles que él pintó de los edificios de Florencia se constató que lo hizo a través de un escrito de un biógrafo del siglo XV. O sea que el concepto de perspectiva, digamos, lo formalizó este señor, a medias, pero es el que, digamos, queda claro que fue el primero que empezó a desarrollarlo. Eso es como todo, hay muchas teorías científicas que uno dice tal, otro dice cual, pero el primero que lo escribe, lo pone mono y lo publica, pues el que la gente cita al final, ¿no? Él lo ha redactado, lo ha escrito, lo ha publicado, pues hagan lo que hagan los otros, si no está publicado, pues cuenta quien lo publique, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a ver, voy a hablar un poquito de mates, pero no os agobiéis, ¿vale? Va a ser todo muy light, ¿de acuerdo? La perspectiva consiste en, siempre estamos pintando un cuadro, vamos a hablar de un cuadro, ¿de acuerdo? Una obra de arte, un cuadro, es en 2D, ¿vale? Pero tú quieres representar un objeto en 3D, ¿de acuerdo? Luego, en ese caso,
tenemos aquí el objeto que queremos, digamos, pintar. Este rectángulo gris sería el lienzo, ¿de acuerdo? Y aquí estaremos nosotros, en el ojo ese. Estaremos mirando el lienzo frente a nosotros y al fondo tendríamos un jarrón, por simplificar. ¿Qué tenemos? Pues como el lienzo es lo que nos importa y es bidimensional, 2 dimensiones, todos sabemos que si estamos en el espacio tridimensional, por ejemplo, en esta habitación, para ubicar un elemento de la habitación necesitamos 3 coordenadas, ¿de acuerdo? Altura, ancho, largo. Yo te digo 3 metros para acá, 5 metros para acá y 2 metros por encima del suelo y ubicas de manera única un punto en la habitación, que puede ser la cámara, en el techo, pero claro, si tú dices, voy a suponer que mi habitación solo tiene largo y alto, no me importa el ancho, entonces el ancho va a ser 0 para mí, porque yo estoy ahora buscando únicamente objetos que estén en la pared, que va a ser mi lienzo. En ese caso, si un punto genérico del espacio tiene su componente X, Y y Z, ¿vale? En el cuadro que estoy pintando, la componente Z es 0. ¿Por qué? Porque estoy en la pared. No sería 0 si el punto está por aquí, porque hoy estoy pintando un cuadro, no estoy haciendo una escultura. Luego el Z es 0, pues estoy aquí. ¿Y dónde estoy yo? Pues si yo estoy pintando, mi Z no es 0, porque si mi Z fuera 0 yo estaría aquí. Mi Z es, pues digo, menos una cantidad que llamo D. ¿Y qué tenemos entonces? Pues tenemos aquí X y Z, que es el punto que yo controlo del jarrón que quiero pintar, y necesito saber en mi lienzo dónde pongo ese punto. ¿De acuerdo? ¿Dónde pongo ese punto? Pues claro, ¿qué tenemos? Si os fijáis, tenemos aquí un vector, ¿vale?, que va desde el ojo hasta el jarrón, y otro vector que va desde el ojo hasta mi lienzo, que son vectores en la misma dirección. Esto es algo de matemática muy sencillito, aunque mucho se nos haya olvidado porque claro, eso no se usa, que en este caso, aquí están los dos vectores, el vector, digamos, que va hasta el objeto que quiero pintar y el vector que va hasta el lienzo, que un vector, este, está en la misma dirección que este, y en matemáticas se dice que son vectores proporcionales. Un vector es un múltiplo del otro. Es ir más lejos, si yo estoy a 1 metro de la pared y el metro lo multiplico por 7, estoy a 7 metros de la pared. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Luego, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el vector EP es un múltiplo del vector EP'. Esto va a ser lo más difícil de mates que vamos a ver hoy, así que no os agobiéis. Luego, ¿qué quiere decir? Lo pongo aquí. Fijaos, hay cierto numerito, que llamo con esta letra lambda, letra griega, que al multiplicarlo por el vector E' me da el vector EP. Recordad que yo quiero saber dónde pinto en mi lienzo el punto que estoy viendo que está en el jarrón. ¿Dónde toca pintarlo? ¿Vale? Luego, el punto que yo tengo que averiguar dónde pintar es el X' y prima, que está aquí. Porque el X y Z lo tengo, yo puedo ir al jarrón y decir, está aquí. Pero en el lienzo tengo que saber dónde lo pongo. Luego tengo que lambda por el vector X' y' D es X y Z D. Luego yo tengo que saber X' e Y' cuánto valen, para saber en el lienzo dónde pintar. Luego eso se resuelve matemáticamente, etcétera, etcétera, unas divisiones, tal. Y aquí tenemos, en función de lo lejos que tenga yo el ojo del lienzo y de las coordenadas del jarrón, exactamente dónde tengo que pintar. Vamos a ver, esto en realidad tampoco es muy práctico, porque yo me imagino al hombre renacentista resolviendo ecuaciones de este tipo, viendo punto a punto dónde pintaba. Pero claro, ¿qué ocurre? Que matemáticamente siempre hay que buscar una justificación a que lo que se está haciendo está bien hecho, basado en mates. ¿Por qué digo esto? Porque claro, siguiendo esta regla, al pie de la letra, tú no vas a perder proporciones en lo que estás pintando.
Si tú lo haces todo a ojímetro, a lo mejor te sale el jarrón torcido, o te sale el jarrón más ancho arriba que abajo, etcétera. Luego, de alguna manera, matemáticamente, es necesario, en muchas ocasiones, verificar que lo que se está haciendo a ojímetro tiene su forma de hacerse bien, si uno se ciñera las reglas que son las mates, digamos. Esto dio pie a una nueva matemática, una nueva geometría, ¿vale? Una nueva geometría que fuera de la geometría de Euclides. La geometría de Euclides es la que todos conocemos. La distancia entre dos puntos es la línea recta. Si yo tengo dos rectas que son paralelas, esas rectas nunca se van a cortar, porque son paralelas. Si tengo un punto exterior a una recta, ¿vale? Hay una tabla encima y hay un plano que pasa por la recta y continúa el punto, una serie de axiomas, no voy a hablar más, de la geometría euclídea, que una vez que se inventó la perspectiva, dijeron, vamos a ver, los axiomas de la geometría euclídea no se aplican ya. ¿Por qué? Porque en lo que estamos haciendo, como en el caso de la última cena de Leonardo, tenemos líneas paralelas que en el punto de fuga se cortan. Lo que hay que inventar otra geometría, y se llamó geometría proyectiva, que aunque se vino usando desde el siglo XV, se formalizó gracias al trabajo de Desargues en el siglo XVII. Y uno de los axiomas de esa geometría es que todas las líneas siempre se van a cortar en algún punto. Las que se cortan porque se cortan, y las que no porque son paralelas también se van a cortar. ¿Dónde? En el infinito. ¿Y eso que el infinito qué es? El punto de fuga. En el caso de la última cena, el autor decidió que fuera la imagen del rostro de Cristo. O sea, sería como el punto de fuga de la obra tan famosa, ¿no?, de Leonardo. Pero claro, bueno, antes de pasar a esto, para no hacer spoiler, pero claro, esto de alguna manera es si lo miramos con total objetividad, sin pensar en las mates, vemos edificios deformados, ¿vale? Porque, claro, tú ves un edificio a lo lejos, aquí no porque tenemos a los apóstoles y tal en primera plana, pero tú vemos arriba las vigas, todo, a ver, las ventanas de una casa no están torcidas, ¿de acuerdo? Luego, de alguna manera, se puso muy de moda en esa época depende de dónde estés tú mirando un cuadro, ves una cosa o ves otra. Y surgió una línea que se llamaba la anamorfosis, o las obras hechas a través de anamorfosis. ¿Y eso de la anamorfosis es lo que es? Pues a ver, la anamorfosis es proviene del griego, que significa transformación, y es una pintura o dibujo que presenta una imagen deformada y confusa, que no se entiende, desde muchísimos ángulos, pero que se vuelve regular o cobra sentido, depende del ángulo en el que estén mirándolo. ¿De acuerdo? Un ejemplo clásico es este cuadro, ¿vale? Este cuadro, que está en la National Gallery de Londres, de principios del siglo XVI, se llama Los embajadores, de Hans Holbein, que además es uno de los primeros cuadros que representa, en la historia, que representa a tamaño real a dos personas de cuerpo entero. Hubo muchos, pero este es de los primeros más famosos. Y este cuadro, si lo veis, aquí está restaurado. Antes de restaurarse no se veía nada, ¿de acuerdo? Porque esta imagen que tenemos aquí parecía un hueso de pescado en el cuadro pre-restauración. Ahora explicaré un poquito eso. Este cuadro se hizo muy famoso en esa época por muchos motivos. Uno, porque yo os animo a buscarlo en Google, porque hay muchísimos documentales en la National Gallery sobre esta obra, y es que te pones a verlos y de verdad te quedas embobado, contando un montón de cotilleos sobre lo que hay ahí dentro metido, ¿no? Este cuadro se hizo además cuando se empezó a hacer la división de la Iglesia. Y claro, eso se ve, por ejemplo, aquí un crucifijo escondido en esta esquina. Aquí, esto no se ve aquí porque este no es de mucha calidad, por evitar que fuera muy pesado el PDF, pero este libro que hay aquí abajo es un libro de matemáticas conocido, que está además, la página en la que está abierto es una página que habla sobre formas de división, o sea, relacionado con la división de la Iglesia de nuevo. Luego, aquí en la primera stand de este mueble,
tienen un montón de objetos relacionados con el cielo, medición de... Aquí está un globo sobre las constelaciones, objetos para medir el tiempo, etcétera, mientras que abajo es objetos más terrenales. Aquí, por ejemplo, esto es un libro de himnos, que además está, aquí no se ve, pero está en alemán, que eso, claro, en esa época es cuando empezó a hacerse cosas en idiomas que no fueran latín, de nuevo. Y el autor decidió incluir este objeto aquí, ¿vale? Que este objeto, tal y como se ve, si pasamos un poco de largo y no prestamos mucha atención, no sabemos lo que es. Pero si miramos, si hilamos un poco más, aquí se ve un poquito mejor, que es un cráneo. Se ve un poquito mejor, ¿vale? Porque, a ver, para verlo bien, tendremos que tener el cuadro aquí y estar agachados aquí en esta esquina mirándolo así, ¿vale? Pero bueno, no os voy a hacer que hagáis eso, porque además el cuadro no lo tenemos aquí, desgraciadamente, pero en realidad, haciendo ciertas transformaciones, obtenemos esto. Claro, ¿qué ocurre? Pues claro, este cuadro estuvo escondido muchísimo tiempo en una habitación, durante varios siglos, sin que nadie lo viera, que fue donde pues se estropeó, tuvieron que restaurarlo, perdón, y todo eso. ¿Qué ocurre? Pues que inicialmente, antes de que se lo llevasen y lo tuvieran metido en una habitación, perdón, estuvo en una casa enorme que tiene una escalera de caracol muy grande y estaba en el centro abajo. De manera que tú, cuando bajabas a la casa, por la escalera, de determinadas habitaciones, siempre te encontrabas el cráneo mirándote ahí, quisieras o no, por el ángulo de bajado de subida. Siempre tienes ahí eso mirándote. ¿Qué pasa? Lo metieron en una habitación estrecha en una casa y dijeron, pues no tengo ni idea de lo que es esto, pensaban que era un hueso de pescado, no sabían por qué, empezó, pues como se suele decir en lenguaje burdo, a coger mierda, digamos, ¿no? Hasta que lo sacaron, empezaron a limpiarlo y se dieron cuenta de lo que había, ¿no? Pues esto es un ejemplo muy famoso de lo que se llama anamorfosis, que es deformar algo dentro de una obra para que depende de dónde estés mirándolo lo veas o no. Sin embargo, no es el único caso, y ahora comento un poco de qué va esto. Este es otro caso de una obra de arte que veis así, que parece, pues, a ver, yo no soy, como he dicho, yo no soy historiador del arte, pero veis este algo de decir, bueno, esto parece que es alguien que ha impreso algo en un plotter y lo ha hecho alargado y lo ha hecho mal, pero... Uy. A ver si se hay... Ah. Uy, no sé... No sé qué ha pasado. Es que yo creo que no hay más por esto. ¿Cómo? No estoy seguro de que haya más. ¿No hay más? Sí, espera. Disculpad. Cosa del directo. ¿Quieres que lo quite de aquí para que no se vea? No te preocupes. ¿Dónde está el pendrive? Habría que abajo. ¿Aquí? Aquí, ¿no? Mejor. Oh, eso no está. ¿Dónde está el pen ahora? ¿Más abajo? ¿Más abajo? Sí, ahí lo tengo. Ah, bien. A ver, espera. Ahora. Vale. ¿Cómo? No, sí. Pero bueno, ya está arreglado. ¿En pantalla completa cómo se ponía? Ah, genial. Ya está, arreglado. Bueno, como os decía, este cuadro, si lo ponemos en una habitación muy estrechita, nos vamos al extremo de la habitación y miramos, se ve. Ojo, esto no es que por tal y como está hecha la imagen, parece que uno ha cogido esto en redondo, lo ha recortado y lo ha plantado delante. No, fijaos que incluso el marco está recortado un poco con una sierra para que se vea la imagen entera. ¿De acuerdo? Esto es otro caso de anamorfismo, que es coger una imagen, que es la imagen de uno de los hijos de Enrique VIII, Eduardo VI, ¿de acuerdo? Que está también en la National Gallery, que es del siglo XVI, y está colocado en una habitación tan peculiar porque de otra manera no se puede ver. O sea, tú te asomas, lo ves y se ve bien. ¿Y esto cómo se hace?
aún más mates. A ver, si tenemos un objeto tridimensional, se le puede aplicar una transformación matricial que se llama lineal, que es hacer un giro, una deformación, etcétera, y eso se hace multiplicando con matrices. No sé si alguno recuerda lo que eran las matrices. No hace falta que lo recordéis, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Yo os lo cuento. ¿Y esto qué ocurre? Pues tenemos un objeto, por ejemplo, he optado por algo sencillo, con el programita de ordenador, una esfera con agujeros tipo una bola del árbol de Navidad, ahora que vienen las fechas, ¿no? Roja y verde, colores navideños. Si yo tengo un punto X y Z cualquiera de la esfera y le aplico esta transformación, lo que resulta es esto, que de alguna manera recuerda a la deformación esta del cráneo que hemos visto del cuadro de los embajadores. Pero claro, esto tiene interés siempre y cuando yo pueda recuperar la imagen original, porque si no, no tengo información de cómo era originariamente si no me doy cuenta de qué ángulo estoy mirando. En este caso se han elegido estos ángulos, 300 grados y 315 grados. Son dos ángulos diferentes, uno de inclinación hacia un lado y otro de inclinación hacia otro. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Este proceso es perfectamente reversible, ¿vale? A través de otra transformación, que es lo que se llama en matemáticas la matriz inversa de la original, ¿vale? Y que a partir de aquí me genera de nuevo y recupero la esfera que tenía. Dependiendo de este ángulo alfa de aquí y este beta, son la tangente del ángulo beta, depende de qué ángulos pongas aquí, la deformación es de un tipo u otro tipo, ¿vale? Puede ser más acostada, más hacia ti, puede que a lo mejor gire un poco, pero siendo una esfera, aunque la gire no se va a notar. He puesto algo sencillito para que se vea mejor. La anamorfosis en 3D se consigue haciendo cosas de este tipo, ¿de acuerdo? El autor de todo esto fue este señor, bueno, Jean-François Niceron, del siglo XVII, fue quien lo formalizó, lo que es la perspectiva curiense, en el que hablaba de todo el tema de la perspectiva desde el punto de vista de la anamorfosis, de ángulo, posición en la que se ven los objetos. Él estaba familiarizado con las matemáticas, aunque no era matemático, pero sí que tenía muchos amigos matemáticos. Ahí tenemos a Fermat, Descartes, Kirchner, Cavalieri. Y usó mucha geometría dentro de las mates para producir un montón de objetos de este tipo anamórficos. Y en el principio del siglo XVII publicó, este es un grado del señor, publicó esta obra, en la que es un tratado sobre todo este tema. Claro, y también hizo muchas obras de este tipo anamórfico. Por ejemplo, fijaos, en esta imagen, este cilindro que hay aquí en el centro, olvidaos de él por un momento. Fijaos solo en lo que está en el suelo. Lo que está en el suelo es un churrete, no se ve qué hay ahí, ¿vale? Pero si ponemos un cilindro, que es un espejo, y lo plantamos en medio, el cilindro refleja una imagen, que es la de Luis XIII. Eso sería un arte anamórfico. Él ha usado una deformación de una figura, pero que la puede recuperar mediante una transformación. Hay muchos más ejemplos de este tipo. Fijaos, por ejemplo, en esta lámina. Esta lámina presenta un paisaje, ¿vale? Dos personas aquí, la luna llena en el centro. Esta imagen la tenemos frente por frente, la estamos viendo. Si cogiéramos esta imagen, la ponemos sobre la mesa y donde está la luna llena ponemos un cilindro especular, o sea, un espejo con forma de cilindro, tenemos a Julio Verne, por ejemplo. Y es otra transformación de este tipo. Es como jugar para, dependiendo de... Ahora, claro, ahora que sabéis lo que sale, ahora decís, sí, es verdad, mira, porque ahí sale tal... Cuando... Pero eso es trampa. ¿Vale? Y de ese tipo hay un montón de cosas. Vamos a hablar un poquitito sobre el Greco ahora, ¿vale? Ya que estamos donde estamos, o a escasos metros del museo, inicialmente iba a ser allí, pues el Greco también en su obra utiliza un tipo de anamorfosis. No una anamorfosis, una deformidad clásica en el sentido de que todo se deforma de manera uniforme, sino que él es perfectamente consciente y lo que hace, por ejemplo, en esta obra que he puesto aquí, por una que se conserva en Nueva York, a partir del quinto sello del Apocalipsis, se ven figuras muy alargadas, ¿vale? Alargadas y estilizadas, se le daba como más
altura al tema de el cielo, lo divino, los ángeles, bueno, ¿qué os voy a contar? Que están aquí los que más saben de eso de Toledo, seguramente. ¿Vale? Por ejemplo, esta obra sí que está en el Museo de Greco, tenemos aquí, San Bernardino de Siena, y aquí se ve claro que, bueno, no sabemos si tenemos a San Bernardino de Siena o a uno de la NBA, ¿vale? Porque, claro, es una figura que lo vemos que es altísimo, efectivamente, y dice, bueno, a ver, pero fijaos que hay mucho, ahora pondré otro dibujo, porque también hay mucha gente, aunque yo creo que ya me han comentado que está perfectamente probado que no, que pensaba que el Greco tenía un tipo de estrabismo, enfermedad y tal, pero no, él hacía las cosas así porque quería hacerlas así. O sea, él no tiene ningún tipo de enfermedad en la vista, hasta donde se sabe, que hiciera hacer las figuras tan alargadas. Esto chocó. ¿Por qué chocó? Porque tenemos un canon, que el canon clásico, como sabemos, es el de 7 u 8 cabezas, como el del hombre de Vitruvio, que ahora comentaré. El de 7 cabezas se debe a Polícleto en el siglo V, 8 cabezas Lisipo, para la figura humana proyecciones más realistas, como la que usó Leonardo para el hombre de Vitruvio. Sin embargo, que aquí tenemos, si contáis los segmentos, no sé muy bien por la luz, pero tenemos la medida de una cabeza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas del hombre de Vitruvio. En el Greco sus figuras tienen 9 o 10 en general, o sea, son figuras más anamorfas en ese sentido. Para pasar, antes he hablado de cómo convertir una figura 3D a una figura deforme y recuperar la original. Esto se puede hacer de forma más sencilla en 2D, en el plano, en un lienzo, ¿vale? Claro, son transformaciones de este tipo. Hay un escalado, que es un factor de escala, una rotación, tú puedes girar un poco la figura, y traslación, que consiste simplemente, está aquí, la trasladas, la mueves hacia un lado y la mueves hacia otro. ¿No? Son 3 elementos clásicos a la hora de hacer transformaciones lineales, que se llaman en matemáticas, para alterar una imagen. Ejemplo, ¿vale? En la Resurrección, que creo, no sé si, creo que está en el Prado, creo, no sé. Aquí vemos, por ejemplo, la obra original, que se le aplica una transformación para intentar hacerla más realista, se ve, por ejemplo, un Cristo un poquito menos alargado en ese sentido. Aquí no se ve tan bien, pero quería ver que hay veces en las que a lo mejor, como he dicho, normalmente utilizan 9 o 10 cabezas, hay casos en los que es mucho más claro. Por ejemplo, en San Bernardino, si le aplicamos una transformación para intentar verlo más realista, aquí se ve un poco mejor. Aquí tenemos un San Bernardino escuálido a uno que viene de Layos de comerse un cocido, ¿no? Digamos. Este es más apañado en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente, fijaos, si el Greco tuviera algún tipo de estrabismo, a la hora de hacer la figura, con el problema de la percepción vertical de la imagen, la mano debería ser más rechoncha. Y al aplicar la transformación, la rechonchez se tendría que conservar, y efectivamente no, está todo proporcionado. Luego, desde mi humilde punto de vista, como matemático profano en arte, yo pienso que el Greco sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y lo hacía así porque quería hacerlo así. Vamos a volver al pasado otra vez. Ve que en el pasado hay muchas cosas. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, fijaos, esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Efectivamente, muy bien, efectivamente. Esto es escritura cuneiforme de Babilonia, ¿vale? Pero no solo eso, es que además esto es de aproximadamente unos 2000 años antes de nuestra era, se encuentra en Nueva York y usa ternas pitagóricas 1000 años antes de que naciera Pitágoras. ¿Y qué es una terna pitagórica? Pues a ver, una terna pitagórica es únicamente
triángulo rectángulo. Estos son 90 grados. Vale, vamos a llamar a este lado C minúscula, A minúscula, B minúscula. Todos sabemos esto qué es, ¿verdad? ¿Os suena? El teorema de Pitágoras. ¿Vale? Una terna pitagórica es una lista de números A, B, C que verifican esto. Por ejemplo, 2, 3 y 5, ¿vale? La más sencilla. Bueno, hay infinitos números de este tipo que verifican esta ecuación, ¿vale? O sea, ternas pitagóricas hay tantas como queramos. Ojo, cuando hablo de terna pitagórica, hablo de números enteros, 2, 3, 5, ¿vale? Porque si empezamos a poner aquí números con raíces o fracciones o tal, hay un porrón más de soluciones, pero lo que nos interesa son los números enteros, porque antiguamente, en Grecia, interesaba tener una unidad, segmento, una unidad, y a partir de ahí desarrollar todo el demás, ya sea con fracciones o comparando el segmento con regla y compás, o lo que sea, todo muy geométrico. Y la noción de terna pitagórica se debe a Pitágoras, pero fijaos que 1000 años antes ya los babilonios las usaban. Y digo, bueno, ¿por qué estoy contando esto? Paciencia, ahora veremos, ¿vale? Que aunque sea un poquito rollo, pero joder, mola ver que 1000 años antes, en otra punta del mundo, pues ya hacían cosas que después se le atribuyeron a Pitágoras, y con 1000 años de diferencia, pero claro, antes pues no había WhatsApp para que le dijera a Murabi, a Pitágoras, oye, mira lo que he hecho, y el otro, pues mira, qué guay, no sé qué. No se podía. Pues claro, esas cosas surgen con el tiempo. Seguimos en el pasado. A ver, y tenemos esto. Esto es muy curioso, porque fijaos, es la primera evidencia que hay de un dibujo que son patrones geométricos que se encontró en una cueva en la zona sur de África hace casi 100.000, que tiene casi 100.000 años de antigüedad. Diré, bueno, esto evidentemente es de una persona, bueno, un neandertal o lo que fuera en ese momento, que le pareció bonito y lo hizo y lo pondría en su cueva, ¿vale? Porque si no, ¿para qué va a hacer esto? ¿No? O sea, ya tenían ahí herramientas, utensilios que le permitían hacer su vida más fácil y poder dedicarse a otras cosas, como por ejemplo estas cosas. O sea, y ahí estamos pasando que la historia del arte es un poco historia de la humanidad, en ese sentido, ¿no? Porque si uno está todo el día liado, no tiene tiempo de no se pone con una piedra a hacer rayitas, ¿vale? Ya tiene un instrumento, tiene ya tiene su gestión de la carroña o las ovejas o lo que sea de esa época que tenga organizado, donde caza, donde no caza, tiene tiempo libre y hace estas cosas. Y es un patrón geométrico que es muy parecido en ese sentido a unos patrones que voy a contar ahora de tipo mosaico, ¿vale? ¿Qué es un mosaico? A ver, todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida una obra y hemos tenido que alicatar una pared, ¿vale? Cogéis y siempre tenéis que pasar por la tortura de elegir el suelo o elegir los azulejos de la pared. Yo es que he hecho 2 reformas y sé lo que es eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que claro, uno siempre intenta elegir lo más sencillo, pero hay gente que le gusta lo complicado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si queremos hacer un alicatado en una casa y coges un azulejo mono, sencillo, tú puedes dar mucho juego a eso. Tú puedes coger en una zona, poner una orientación, después ponerlo boca abajo en otra orientación, poner una cenefa en no sé dónde, girado para otro lado, trasladarlo un poco y que salga intercalado, etcétera. Todas esas cosas que estoy diciendo es lo que se llama forma de hacer una teselación, de poner teselas. Es como en los antiguos, en la antigua Roma, con las teselas, con los mosaicos, ¿vale? Las teselitas pequeñitas, ahora estamos hablando de azulejos más grandes. Siempre y cuando vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Si pillamos un albañil bueno, que no nos ponga un azulejo encima de otro y que no nos deje un lechado de medio metro, que estén pegados, ¿vale? Esas serían las reglas para un alicatado matemático, ¿vale? Si queremos llamarlo así.
Lo más sencillo que se suele hacer es coger en azulejos o tesela figuras que sean regulares y que sean polígonos. Un triángulo, cuadrado, un pentágono. ¿Y qué nos viene a la cabeza? Los hexágonos y las abejas. ¿Vale? Las abejas hacen teselaciones perfectas. O sea, la naturaleza a veces da lecciones a los matemáticos y muchas matemáticas y problemas de las matemáticas que se han desarrollado se han inspirado en cosas de la naturaleza para después desarrollar la teoría de forma más profunda. ¿De acuerdo? De hecho, el hexágono es la forma más óptima de cubrir con polígonos una superficie gastando la menor cantidad de cera, que es como hacen las abejas. Esto lo he contado un poquito antes. Cuando tenemos los azulejos o las teselas, las podemos trasladar, las podemos rotar, las podemos poner una orientada de otra forma, una simetría, etc. Todo este tipo de operaciones que se hacen con los azulejos o con las teselas tiene un nombre, que es lo que se llama un grupo. ¿Verdad? Ahora voy a ello. Fijaos, imaginad que tenemos, el azulejo es este de aquí, ¿vale? Este cuadrado de aquí. Fijaos, lo cogemos y lo estamos haciendo una simetría hacia este lado, otra simetría hacia este otro lado, por abajo otra simetría, por arriba otra simetría, y así nos encontramos una pared como esta. ¿Vale? ¿Alguien sabe esto dónde es? Esto es de la Alhambra. ¿Vale? Esto es un mosaico de la Alhambra de Granada del siglo XIV. ¿Vale? Al igual que este mosaico, hay muchos más. Todas estas operaciones que he comentado he dicho que es un grupo. En álgebra, una rama de las matemáticas, un grupo es una estructura que cumple una serie de propiedades y las operaciones son las que he comentado antes, así un poco de pasada, relacionadas con los azulejos. ¿Ok? Pero fijaos, en alambre hay muchas más. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, por ejemplo, en esta de aquí, esta figura es esta da la vuelta. Y lo que está en blanco es esta rotada. ¿Veis? Con una te generas pues, un baño muy apañado. ¿Vale? Esta igual, son todas muy similares. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede pensar, ¿de cuántas formas? Yo tengo el azulejo elegido en la tienda, ¿vale? Y me voy a casa a alicatarme el baño. ¿De cuántas formas puedo hacer cosas con el azulejo? ¿Y cuántas paredes voy a poder obtener diferentes? ¿Vale? Pues uno puede pensar, jolín, pues, infinitas. Porque te puedes liar ahí, esto aquí, tal, claro, o infinitas, o un montón, pero que no me pienso parar a numerarlas porque es un rollo, ¿no? Pero eso no es del todo cierto. En 1891, un matemático ruso, señor Yevgraf Fyodorov, probó que solo hay 17 formas posibles de hacerlo. ¿Vale? Independientemente del color del azulejo, eso me da igual, y del dibujito que tú elijas. Una vez que tienes uno elegido, ese lo dejas fijo y le haces cosas. Solo hay 17 formas posibles de hacerlo. Y fue un teorema muy sonado a final del siglo XIX, que se publicó y tuvo una repercusión muy grande para la época, porque fue uno de los padres de la teoría algebraica de grupos. Y la pregunta sería, ¿y para qué os cuento todo esto? Pues porque en la Alhambra se pueden encontrar ejemplos de cada uno de estos 17 grupos. Hay muchos ejemplos diferentes teselas, azulejos, de cada uno de estos 17 grupos. Y evidentemente los artistas musulmanes no conocen ni los resultados de los rusos de 500 años después. Por lo que de alguna manera los artistas musulmanes de la época, de manera empírica, obtuvieron un teorema, pero que no habían demostrado, porque claro, el hecho de que tú cubras con un montón de ejemplos todas las paredes de la Alhambra y digas, ya no se me ocurre qué más formas de hacerlo, eso no quiere decir que no haya más. A lo mejor hay una forma muy rara y que es fea de narices de hacerlo y que no la has considerado. Para eso están las mates.
Este señor de Rusia demostró que no, que lo que hicieron los árabes ya no hay más, hasta ahí se puede llegar. Yo creo que de alguna manera es una cosa que une el arte del mundo árabe con las matemáticas rusas de finales del siglo XIX, dando la razón a que los árabes hicieron las cosas muy bien, y más en la Alhambra. ¿No lo demostraron? No, pero también es que la matemática tal y como la conocemos ahora, muy fundamentalista, de demostrar todo, teorema, demostración, etcétera, es una cosa más nueva entre comillas, porque los griegos hace 25 siglos eran así, pero es que entre los griegos y la actualidad pasan muchas cosas. Y antes de los griegos estaban los babilonios y los egipcios, que los egipcios estaban interesados únicamente en los problemas prácticos, teoremas y eso no tenían, pero resolvían todo. Eso sí. Vamos a hablar ahora de una cosa, si me queda tiempo, Rosa. Sí, como hemos empezado un poquito más tarde. Sí, esto es más divertido. Ya lo digo por si alguien se iba a ir ahora. Cuando me comentaron lo de hacer una conferencia, y esto está en colación con todo lo anterior también, está intento de relacionar todo. Cuando me comentaron hacer una conferencia sobre arte y matemáticas, lo primero que pensé fue, ¿y yo si no sé de arte qué hago? Claro. Y bueno, por lo menos de matemáticas sé un poquito, voy a intentar a ver qué hago. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando uno piensa en matemáticas en el arte, todo el mundo le viene a la cabeza lo primero, la razón áurea, un número de oro, a todo el mundo. No sabemos por qué y no sabemos mucho ni lo que es, pero eso está, eso es así, ¿vale? Y la sucesión de Fibonacci también, pero eso tiene la culpa el cine, ¿vale? Vemos la sucesión de Fibonacci ya en todos lados. Matemática, Fibonacci, tal cual. Y a ver, vamos a ver, pero claro, eso de la sucesión de Fibonacci, ¿qué es lo que es? Pero claro, ¿qué es una sucesión? Bueno, ¿y quién era Fibonacci? Lo de quién era Fibonacci, mucho a lo mejor lo sabemos, perdón. Fibonacci se llamaba realmente Leonardo de Pisa, que fue la persona que introdujo en la Edad Media en Europa los números arábicos, el 1, el 2, el 3. Antes se usaban los números romanos. Este hombre fue el que, cuando hacía mucho intercambio comercial y de viajes con el norte de África, captó matemáticas de la zona, de Oriente Medio, y se trajo a Europa la representación de los números como los conocemos a día de hoy. O sea, llevamos usando los números, gracias a este hombre, unos 800 años. Pero claro, situémonos, tenemos a Fibonacci en el siglo XIII y tenemos a este señor, Al-Khwarizmi, del siglo IX, que fue el que escribió uno de los primeros tratados de matemáticas que existen, ¿vale? Y fue el de los primeros en utilizar los números que después se trajeron a Europa, los números arábicos. Fijaos que hay un porrón de años entre medias. He marcado en negrita Al-Khwarizmi y Al-Jabar, o Al-Jabar, no sé cómo se leerá, porque como curiosidad son el origen, esto es el origen de la palabra actual algoritmo, y este es el origen de álgebra, como se conoce ahora como disciplina matemática. Provienen del autor de esta obra, Kitab al-Jabar wa al-Mughabala, que depende de dónde lo busquéis, te lo ponen de muchos títulos distintos. Un tratado sobre álgebra. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que este hombre se hizo famoso porque introdujo una sucesión numérica, que ahora hablaré de lo que es, pero claro, en el siglo III a.C., 1500 años o 1600 años casi antes que Fibonacci, esa sucesión ya la usaba un poeta que escribía textos en sánscrito porque era la proporción que usaba en su métrica. O sea, 1600 años antes. Volvemos de nuevo a decir que injustamente se ha atribuido a una persona algo que no hizo. Pero es como todo. Tú lo constatas, es como digo muchas veces a mis alumnos en la facultad. Este teorema es de 1950 de un norteamericano, pero seguramente hubo una persona de Rusia que 60 años antes lo hizo, pero como estaba en ruso, los americanos se enteraron. Eso pasa mucho en matemáticas. Constantemente se descubren resultados que se demostraron 50 años antes, pero estaban a lo mejor en checo, o en hindú, o en un idioma raro quiero decir,
Raro científico, porque normalmente lo que se publica es en inglés o francés o alemán. En cuanto a ciencia, es raro ver publicaciones que tengan alto impacto como estén publicados en hindi o en checo, porque no son accesibles al lector. Luego este hombre introdujo esta sucesión, ¿vale? Que es muy sencilla. Lo que haces, empiezas en 1, continúas en 1 y el siguiente número de la lista es la suma de los dos anteriores, ¿vale? En la peli de Dan Brown, en el libro de Dan Brown y película de Tom Hanks, ¿no? Del Código da Vinci, que no me salía, sale esta sucesión. Es 1, 1, 2, después el 3 porque es 2 más 1, el 5 que es 3 más 2 y así, sucesivamente. Va sumando. Y claro, ¿por qué a todos nos suena esta sucesión? A ver, en el Código da Vinci, de hecho, es el código PIN para abrir una cuenta en un banco suizo que mete el Tom Hanks en la peli. También salen más películas. Hubo hace poco una película sobre invasiones extraterrestres llamada La Llegada, que es una película que recomiendo, que está bastante bien. 21 es una película creo que de Kevin Spacey, de hace 8, un poquito más, 14 o 15 años quizás, sobre conteo de cartas jugando al blackjack en Las Vegas, y también hablan de la sucesión de Fibonacci, porque de alguna manera aparece en muchos sitios. ¿Cómo la representamos? Pues esta es la representación clásica que todos hemos visto, el famoso caracol, ¿no? Que por ejemplo, vamos a empezar, aquí no se ve, esto sería un cuadrado de lado 1, otro cuadrado de lado 1, sumando 2, 2 y 1, 3, y tenemos un rectángulo de 3 por 2, aquí 3 y 2, 5, y tenemos un rectángulo de 3 por 5, ¿vale? 5 y 3, 8, y tenemos un rectángulo que mide 8 aquí y 5 aquí, 8 y 5, 13, y tenemos aquí un perdón. ¿Qué ha pasado? Ah, perdón. Tenemos otro rectángulo aquí más grande, que mide 21 de largo por 13 de base, y así sucesivamente. Vamos enlazando sucesivos rectángulos, va ampliando cada vez un rectángulo más grande, rectángulo más grande, rectángulo más grande, lo que vamos modificando los lados del mismo, ¿vale? Esto se ve en muchas obras. Por ejemplo, en El hombre de Vitruvio, relación altura-ombligo, relación brazo-antebrazo, divisiones del rostro, relación mano-dedos, etcétera. Todos se corresponden con rectángulos de este tipo. Pero claro, es cierto que uno puede decir, bueno, ¿y si es una casualidad? Porque yo ahora mismo, a lo mejor, dentro de 800 años, uno coge esta mesa y dice, mirad qué listo eran en la fundación, que esto es un rectángulo de Fibonacci. ¿Y si es casualidad? Pero claro, vamos a ver. Ahora hablaré del tema de la casualidad. Esto es simplemente la definición con una tablita de los numeritos, como ya he comentado, sumamos los dos anteriores cada vez. Lo curioso es lo siguiente, fijaos, vamos a coger la sucesión de Fibonacci y vamos a ir dividiendo cada término entre el anterior y ver qué sale, ¿ok? El segundo término entre el primero es 1 entre 1, que es 1. El tercero entre el segundo es 2 entre 1, que es 2. El cuarto entre el tercero es 3 entre 2, que es 1,5. El quinto entre el cuarto es 1,66. El sexto entre 1,6, etc. Seguimos haciendo esto. El 51 entre el término 50 de la lista es aproximadamente esto. Seguimos, 101 entre 100 es esta cantidad. He marcado en azul porque estas partes coinciden en el número, ¿vale? Esto, matemáticamente, análisis matemático, se dice que ese cociente en el infinito converge a un número, ¿de acuerdo? Este número al que converge es lo que se llama la razón áurea, que sería una forma de decir, en el dibujo que os he puesto del caracol este, tú puedes seguir ampliando con más rectángulos todo lo que quieras, más, y tienes que ver rectángulo más gordo y más gordo. Y efectivamente la base del rectángulo que va saliendo es cada vez más grande, y eso se hace todo lo grande que tú quieres sin tope. Pero esa base dividida entre la altura, por muy grande que sea la base y la altura, ese cociente está controlado. ¿Cómo de controlado? Está controlado en el sentido de que el límite, cuando n va a infinito, que esto a alguno le sonará un poquito más de mates, es lo que se llama el número áureo.
¿Y qué relación hay entre la sucesión de Fibonacci que sale en las películas y el número áureo que sale en otros sitios? Pues esta. Se puede obtener, pues claro, tú dices, la sucesión de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Si yo te pregunto, ¿y cuál es el término 1322 de la sucesión? Y pues espérate, a ver, F7, F8, y estás ahí 2 días, ¿vale? Eso no es práctico, porque tú solo metes a un ordenador y tiene que estar guardando en memoria constantemente todos los datos anteriores para obtener el siguiente. Hombre, para 1000 no hay problema, pero si tú le preguntas el número de Fibonacci de orden 7.342 millones, eso te sale pantallazo azul, ¿vale? Y se bloquea. Luego es interesante tener una fórmula explícita como es esta, y esta es la relación entre el número áureo, la razón áurea, la proporción divina y la sucesión de Fibonacci, que es una cosa que no se suele comentar, pero que están intrínsecamente relacionados por esta cantidad. Y claro, fijaos, Euclides fue el primero que lo constató, o sea, no fue ni siquiera Fibonacci, fue el primero que lo constató. En el libro sexto de los 13 libros de los elementos ya aparece un rectángulo de Fibonacci con la proporción áurea, y se habla de la proporción áurea. Pero se habla más de los rectángulos de Fibonacci, no tanto de la proporción. Fue este señor, Luca Pacioli, ¿de acuerdo?, el que escribió en 1400 y pico el libro La proporción divina, la proporción divina, que es un texto dedicado exclusivamente al número áureo. Y diréis, bueno, antes os conté lo de la casualidad. ¿Estamos seguros de que Leonardo, cuando hizo el hombre de Vitruvio o hizo otras obras, las medidas es una casualidad que sale la proporción áurea? Vamos a ver, podría serlo, porque en matemáticas, hasta que no se demuestre un teorema, no es un teorema, es una conjetura. ¿Qué ocurre? Que claro, estamos con ese señor, Luca Pacioli, escribe este libro tiene dibujitos. ¿Quién le hace los dibujos en el libro? Pues se lo hizo este señor. O sea, ya sería mucha casualidad que si Leonardo es el que le ha hecho las imágenes al libro de Luca Pacioli y que además eran íntimos amigos, no usara la proporción áurea para sus obras. ¿De acuerdo? O sea, esto yo creo que es una prueba definitiva de que efectivamente Leonardo la proporción la usaba. Es que hay muchísimas obras en las que se dice, seguro que se usó esto, seguro que se usó lo otro. Pero claro, muchas obras están estropeadas, muchos monumentos están estropeados, no se puede medir con precisión esas cosas. Pero en este caso es que hubo una conexión directa a través de una obra, y Leonardo no se limitaría a hacer los dibujitos, diría, espérate, me lo voy a leer, porque se sabía de todo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que el Partenón, por ejemplo, también está hecho siguiendo rectángulos de Fibonacci. ¿Por qué? Porque siempre se ha considerado que este tipo de proporción es más atractiva estéticamente a los ojos de las personas. Siempre. No sé si porque siempre, y por eso lo llama proporción divina, porque es un número como creado por la entidad superior, Dios, o como lo llames, etc. Y claro, es que si os fijáis, hasta las tarjetas de crédito tienen esa proporción. O sea, tú ves la tarjeta y dices, ¡ah, a gastar! ¿No? Pues claro, es que es así. Y bueno, para terminar, que no me quiero enrollar más porque ya no son horas, ¿vale? Fijaos. Esto está en el Museo del Greco, que os animo que lo veáis porque bajo él está San Bernardino, pero Bernardino precocido, no poscocido, ¿vale? Que aquí uno puede ver algún tipo, a ver, no sigue exactamente una teselación del plano como las que he comentado, porque no son teselas en ese sentido, pero es que casualmente es de la misma época, porque es del siglo XV también, ¿verdad, Carol? Que fue cuando se terminó los mosaicos de la Alhambra, y también fueron motivos geométricos muy parecidos. A ver, yo ya he dicho, no soy historiador del arte, pero bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna
alguna pregunta? ¿Alguien está interesado en alguna, tiene alguna duda? Buenas. De todo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Como has llevado este tema tan importante del arte. Y un comentario. Cuando el Greco hace las proporciones y esta aparente deformación, Sí. se me ha venido la idea que tienen que utilizar los escultores. ¿Los? ¿Perdón? Escultores. Sí. Los escultores cuando hacen un monumento y tienen una determinada altura, a propósito lo deforman, porque desde el paso del peatón, si los hicieran a proporciones reales, Sí. se verían regordetes. Ujú. Entonces aplican ese tipo de deformación. Sí. Ese es uno. Y la anamorfosis, cuando hacen los ejemplos que me parecen muy didácticos, muy interesantes, hay un grupo español de grafiteros que se llama Boa Mistura. Ah. Boa Mistura es uno de los grupos grafiteros más importantes, uno de los más importantes a nivel de España y de Europa, y han intervenido con esa anamorfosis en una de las favelas de Brasil, de São Paulo. Y claro, ellos se ponen así, solamente desde un punto, y es una favela con las gradas y las casas, todo de un solo color, y un texto, como tú bien dices, desde solamente un punto de vista, Sí. se lee el mensaje. Después de cualquier otro lado es cualquier cosa menos lo que quieren el público finalmente ver. Ahí también creo, si no me equivoco, un cuadro de Carlos V, creo que está en Valladolid. No, en Palencia. En Palencia, ¿verdad? Que hay una mirilla famosa, ¿no? Exactamente, que tienes que verlo de costado y entonces cuando se ve, se percibe mejor lo que es, ¿no? Y creo que aquí en el Museo de Santa Cruz no hay algo también de alguna obra con anamorfosis, creo. No lo sé, pero hay bastante. En Valladolid creo que también hay algo sobre. Es que ese tema pues está muy repartido y son todos de la misma época. Y bueno, en Palencia, sí. En Palencia, Sí, sí, sí. en la catedral. ¿Alguna pregunta más? Yo solo te voy a preguntar una Sí. cosa. Dime. ¿Crees que todos los que tendrían que conocer, todos los artistas tendrían que conocer, tener nociones de matemáticas? No, a ver, por supuesto, pero me refiero para conseguir realizar todo lo que... A ver, eso yo creo que depende, porque, por ejemplo, hay gente que tienen un... A ver, yo en general diría que sí, pero también hay gente que tiene un talento natural con el que nace para ciertas cosas y a lo mejor usan las matemáticas implícitamente porque tienen interiorizadas y no saben que la están usando. Eso pasa, por ejemplo, a Ramanujan, el famoso matemático hindú que estuvo con Hardy en Inglaterra trabajando, que era una persona que no tenía ningún tipo de formación, pero él solo tiene una intuición brutal, como Leonard Euler también tiene una intuición brutal, pero no tenían, digamos, aún el rigor de hacer las cosas con la rigurosidad matemática, pero muchas veces la matemática o el arte lo tenéis interiorizado y sin tener a lo mejor mucha base lo desarrollas. Que si tienes base lo vas a hacer mejor, seguro que sí. ¿Y tú cuando ves una obra, Sí. ves esa secuencia de rectángulos? Yo no. No. La verdad. No. Por eso he dicho que también hay mucha gente que piensa que son casualidades. Pero en el caso particular de lo que hace Leonardo, yo creo que no, por su relación tan directa con el autor del libro, evidentemente. Pero en muchos casos sí que hay muchas personas, muchos expertos que dicen que no, que son casualidades, y hay gente que dice que no, que está claro, que sí, que es la razón áurea y tal, o sea que depende de... Hay muchas cámaras de fotos que llevan una rejilla Hmm. con dos distancias verticales que justamente coinciden con esto. Sí. Y es la forma de sacar fotos más agradables. Exactamente. Y saber dónde poner el sol en una de las intersecciones. Exactamente, sí. En las Meninas también de Velázquez podemos ver, si ponemos el origen del caracol donde está Velázquez, se ve perfectamente los rectángulos. Pero que lo usó,
eso no sé. Yo simplemente como comentario, el hecho de que muchos, sin tener ni idea de pintura ni de nada, pero de que muchos de nosotros y mucha gente no le guste el arte contemporáneo, en el sentido de que no responde en principio a esquemas estéticamente aceptados por todos, podría tener, aparte ya de por educación de mucho tiempo, de años, de siglos, que no reconocen la belleza que puede tener una determinada pintura porque no responde a ese esquema tan científico, tan medido, tan cerebral, como algo que sale espontáneamente del alma, de la idea, de la imaginación, de lo que sea, de un pintor contemporáneo. A ver, Es que yo no entiendo por qué. A mí hay cosas contemporáneas, pinturas, que me emocionan, me gustan y yo no veo nada. Hay mucha gente que dice, esto es que no lo entiendo. O sea, la reacción de muchos espectadores ante el arte contemporáneo, ahora al escuchar su explicación, me pregunto si no se deberá a que no responde a algo que la mente humana ha ido elaborando y que se puede demostrar científicamente. Al escaparse de sus parámetros, uno, como no lo entiende, no lo acepta, a lo mejor. Yo creo que quizás es... A ver, yo como he dicho no tengo nociones de arte, salvo las que podemos tener todos, lo que te gusta y lo que no te gusta, o todos los de andar por casa me refiero, pero sí es cierto que muchos de los ejemplos que he estado presentando son resultado de muchos siglos de hacer algo y que después alguien le ha dicho, vamos a formalizar esto con una teoría de perspectiva, tal o cual, que después encajaba con todo lo anterior. El arte contemporáneo yo creo que a lo mejor es un poco joven como para que haya una teoría que digamos, a ver, arte contemporáneo se puede ceñir a este tipo de teoría, es como lo veo como más disperso en ese sentido, no hay una norma común, pero claro, a lo mejor dentro de 100 años hay un nuevo tipo de arte que los que estamos aquí lo vemos y nos explotan los ojos, ¿no? No lo sé. No sé. Pero gracias por el comentario, muchas gracias. Sí, no sé, ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero no sé si es una duda o es más una elucubración, pero es que como ha preguntado ella, pues a ver si soy capaz de expresarlo. Por una parte, ¿crees que el arte está basado en el fondo, en un modelo matemático, o simplemente que la matemática es capaz de modelizar cualquier cosa de la naturaleza y por tanto también el arte? A ver, la matemática tiene muchas limitaciones, eso sobre todo, porque cuando tú quieres modelizar algo de la naturaleza, si tú quieres modelizar, por ejemplo, lo que he hablado antes de la pandemia del COVID, por decir algo, ¿no? Pues claro, hay una cantidad de variables ahí enormes. Tú quieres modelizar el tiempo atmosférico, ahora con la DANA y tal, hay un montón de variables enormes. A pesar de eso, somos capaces de, con las mates, a 1 o 2 días tiempo vista, ser con bastante precisión ver qué ocurre. Pero claro, hay una cosa que es el caos, y el caos está en todas partes, y el caos te fastidia cualquier modelo de un día para otro. ¿Qué ocurre con el arte? Pues claro, el arte, digamos, es más humano, y la matemática, digamos, es más divina. ¿Qué quiero decir? La matemática, estemos en el planeta Tierra o estemos en un multiverso, donde sea, es la misma matemática. Los teoremas son los mismos, todo vale porque es abstracto. El arte en otro universo, no sé qué será. O sea que no te sé muy bien responder, Rubén. Entonces, a ver si, a lo mejor la duda es si estoy medio... Hay una cita, perdona que te interrumpa, hay una cita de Hilbert que decía que Dios creó los números naturales, el 1, el 2, el 3, el resto es obra del hombre. Quiere decir que tú, con cosas muy básicas que ya están, tú ya puedes montarte lo que quieras, ¿no? Digamos. Pues claro, en ese sentido, el arte contemporáneo, pues, es una cosa invención del hombre, que hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta, pero claro, todo tiene una base, ¿no? Una exposición, una obra, un cuadro, un tal, pero ya lo que hagas sobre eso... Y una Dime. duda que a lo mejor me pueden responder la gente que se dedica aquí al arte y ese cada museo. O sea, es que va en línea con lo que he dicho ella.
La pintura tradicional parece que está basado en modelos matemáticos estables, que aportan cierto orden al espectador y eso nos produce una calma, un visual, a lo mejor que nos hace percibir el arte desde ese punto de vista más sencillo. En el caso del arte abstracto, por ejemplo, siempre se ha dicho desde la parte del arte que supone una ruptura con muchos modelos porque pierde la pintura figurativa, entra en juego colores, formas más abstractas. Se podría modelizar el arte abstracto, quizá no desde modelos matemáticos basados en sistemas estables, sino inestables, como has introducido en la teoría del caos. Hay aproximaciones de eso y ahora está muy de moda la inteligencia artificial que tiene sus algoritmos para generarte figuras de ese tipo. Yo, por ejemplo, cuando buscaba aquí, ¿vale? Yo me acuerdo cuando estaba generando figuras con inteligencia artificial para explicar un poco la perspectiva, me acuerdo que decía, bueno, esta se ve bien, esta también, pero yo quiero algo más exagerado. Y me acuerdo que el algoritmo que le puse a la IA fue, ponme una imagen de un paisaje en el campo, lo más exagerado posible, que se vea toda la perspectiva, y me generó eso. ¿Qué te quiero decir? Que seguramente casi cualquier cosa, con sus limitaciones, te la va a poder generar. Con sus limitaciones, porque a día de hoy la IA no te va a demostrar un teorema. Ni a día de hoy ni nunca, creo yo. Te puede comprobar si una demostración es correcta, y si las cuentas también, pero que él haga o ella haga la cuenta, eso es otra película. Luego, la creatividad es algo que tenemos nosotros y, en mi opinión, una IA, una inteligencia artificial, no. Ni ahora ni en mucho tiempo. Vale, en cualquier caso es curioso eso de sistemas estables nos traen la paz, sistemas inestables, como va a ser el arte abstracto, nos producen inestabilidad, como decía ella, que nos perturban y hacen que no nos conduzcan a una solución, sino que incluso en función de nuestro estado de ánimo, pues tú puedas dar lugar a unas soluciones a otras. O porque se salen del canon al que estamos acostumbrados, como pasó con las cabezas renacentistas y prerrenacentistas y las cabezas del Greco, ¿no? Se sale y te choca, quizás. Pues me temo que ya... Descansar. Interesantísimo, muchísimas Muchas gracias a vosotros. Juan. Y bueno, pues un aplauso para... Gracias.